¿Qué tal? Hola a queridos amigos y enemigos también. Me dirijo a todo ser humano de buena voluntad que quiere escuchar con 8 razones el Colegio de Pediatras de Estados Unidos, no exactamente de alguna nación católica, sino de Estados Unidos, arrasa la ideología de género y la transexualidad infantil, con 8 razones científicas. Creo que es de particular importancia publicar en video este estudio del Colegio de Pediatras de Estados Unidos, sobre todo porque tenemos aquí en México la brutal e inminente amenaza a través de las declaraciones de Malo y de su ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, más bien Loba, acerca de la implantación de la democracia en la familia, el aborto en todo el país, la despenalización del aborto en todo el país. Va muy ligado todo esto con una misma idea luciferina de implantar en México la ideología de género y la transexualidad infantil y todo lo que esto implica. Bien, veamos qué nos dice el Colegio Americano de Pediatras, encabezado por su presidenta, doña Michelle A. Cretela, su vicepresidente, Quentin Van Meter, y con el apoyo de Paul Maheu, antiguo jefe de psiquiatría del Hospital Clínico Johns Hopkins. Todos ellos han realizado un estudio en el que se abordan los peligros graves de la transexualidad y de la ideología de género, haciendo especial hincapié en la brutal, inhumana transexualidad infantil. El estudio final será publicado a finales de verano del 2019. Sin embargo, los doctores han adelantado 8 de los puntos fundamentales en los que se basa el estudio. Bajo el título muy claro, sin ambajes, tajante, la ideología de género perjudica gravemente a los niños, el Colegio Americano de Pediatras desmonta paso a paso la transexualidad infantil, condenando la normalización de la transexualidad en los colegios y en política como si fuera algo bueno y saludable. Este estudio se basa puramente en datos científicos y biológicos. No se basa en razones de orden religioso, ni siquiera estrictamente filosófico o antropológico, sino científicos y biológicos, dejando claro desde el principio del informe que ninguna ideología cabe en un documento científico. En este documento se insta a los educadores y a los políticos a rechazar las políticas de adoctrinamiento que pretenden que los niños abracen de forma natural y saludable el cambio de sexo químico y quirúrgico. ¿Qué dicen ellos? Una frase contundente. Lo normal, lo saludable en el diseño genético humano es ser concebido macho o hembra, varón y mujer. Este principio es evidente por sí mismo. No es una opinión, es un axioma que no necesita ser demostrado. A continuación, reproduzco, leo, comento también la traducción íntegra del documento y los 8 puntos fundamentales que trata este estudio titulado La ideología de género perjudica gravemente a los niños. 1. Primer argumento. La sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. No es cuestión de opinión, no es un constructo social. Los genes XY y XX son marcadores genéticos de la salud, no son marcadores genéticos de un trastorno. Lo normal en el diseño genético humano es ser concebido macho o hembra. La sexualidad humana está diseñada de manera binaria con la intención evidente de la reproducción y multiplicidad de nuestra especie. Este principio es axiomático, quiere decir que es evidente por sí solo, no necesita demostración. No es concebible, esto lo comento yo, que en el momento de sacar al bebé del vientre de la madre, el médico le diga a la madre, señora, tiene usted aquí un homosexual, o tiene usted aquí un futuro transexual, o actualmente tiene usted una
criaturita de sexo fluido. O se podría referir, y esto es grotesco, a cualquiera de las 102 orientaciones o preferencias sexuales que actualmente reconocen tanto el gobierno de Malo, sus ministros en general, su gabinete casi en su totalidad y desde luego la nefasta ONU. Los trastornos del desarrollo de la sexualidad, en inglés DSD, y sus desviaciones, incluyendo la feminización testicular y la hiperplasia suprarrenal congénita, son médicamente identificables en la norma binaria sexual, y es por ello por lo que se reconocen como trastornos del diseño humano. Es decir, cuando un niño nace con una feminización testicular o con una hiperplasia suprarrenal, en el caso de las mujeres, congénita, son médicamente identificables como desviaciones de la norma binaria sexual, y por eso son trastornos del diseño humano y graves enfermedades. Argumento número 2. Nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico. El de género, la toma de conciencia y el sentirse masculino o femenino, es un concepto sociológico y psicológico, no una objetividad biológica. Nadie nace con la conciencia de sí mismo como hombre o mujer. Eso puede tardar varios años. Esta toma de conciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos del desarrollo, puede ser descarrilado, claro, por las percepciones subjetivas de la infancia, no por percepciones objetivas, sino subjetivas. Las relaciones y las experiencias negativas ocurridas desde la infancia pueden causar que un niño se perciba como niña o viceversa. Las personas que se identifican con la sensación de pertenecer al sexo opuesto o en algún punto intermedio no forman un tercer grupo sexual. ¿Por qué? Pues porque siguen siendo hombres o mujeres biológicamente hablando. La creencia de una persona de pertenecer o no a un determinado sexo es, en el mejor de los casos, un pensamiento confuso, una autopercepción excesivamente esquizoide, excesivamente subjetiva. Cuando un niño y una niña biológicamente sanos creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce entonces un problema psicológico, no físico, y por lo tanto debe ser tratado como tal. Estos niños, se dice en lenguaje científico, sufren disforia de género. La disforia de género está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5, por sus siglas en inglés. Cuarto argumento. La pubertad, no es una enfermedad, pero el bloqueo de las hormonas de la pubescencia puede ser extremadamente peligroso. Bloquear este tipo de hormonas durante la pubertad induce un estado de enfermedad, es decir, provoca la ausencia de pubertad, inhibiendo el crecimiento y la fertilidad de un niño que antes del proceso era biológicamente sano. Más adelante les platicaré de algunos casos sumamente dramáticos que han concluido de la forma más tétrica posible con suicidio, de las personas a las cuales se les ha inhibido, se les ha bloqueado el que lleguen a ser hombres pubertos normales, el bloqueo hormonal para que parezcan niñas y se iguale la percepción subjetiva con una objetividad biológica que no existe y que por lo tanto hay que provocar de manera artificial. Generalmente provoca graves trastornos mentales y con mucha frecuencia el suicidio. Según el DSM-5 mencionado previamente, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad. Los niños que utilizan, sexto argumento, los niños que utilizan bloqueadores de la pubertad para realizar un cambio de sexo necesitarán hormonas del sexo contrario, del sexo opuesto,
durante una adolescencia tardía. La utilización de las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos del sexo opuesto conllevan riesgos peligrosos para la salud. La ingesta de hormonas puede provocar presión arterial disparada, coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Un accidente cerebrovascular simplemente puede dejar a una persona joven sin habla, sin motricidad y arrojada de por vida a una silla de ruedas, para ser una carga no solo para sí mismo, sino para los demás. Esto es lo que puede causar los bloqueadores de la pubertad y por lo tanto las hormonas del sexo opuesto durante una adolescencia tardía. Séptimo, las tasas de suicidio en este tipo de personas son 20 veces mayores que en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Incluso en Suecia, que es uno de los países más a favor de la inclusión y normalización de la ideología de género, los suicidios se disparan. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hombre algunas veces perdona. Dios siempre perdona al que se arrepiente, pero la naturaleza jamás perdona. Así que yo digo, ¿qué persona compasiva y razonable desearía condenar a niños pequeños a semejante destino? Que corran un riesgo de suicidio 20 veces mayor, sabiendo que después de la pubertad, hasta el 88% de las niñas y el 98% de los niños, con dudas iniciales infantiles sobre su género, finalmente aceptan su realidad física y consiguen un estado de bienestar físico y mental. Octavo argumento. Condicionar la educación de los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es un abuso infantil. No lo digo yo, lo dice el Colegio de Pediatras de los Estados Unidos y posiblemente para mi gusto sea uno de los principales argumentos para oponernos a los proyectos que se están empezando a desarrollar en México bajo la batuta del partido Morena y su orquestador, su tirano tipo venezolano, tipo cubano, Manuel Andrés López Obrador y toda su corte de corifeos, incondicionales y lambiscones. Repito, condicionar la educación de los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es abuso infantil. Endosar la ideología de género de forma generalizada y a través de la educación pública, como ahora se está empezando a pretender, y de los políticos, confundirá tanto a niños como a padres, lo que provoca que cada vez más niños acudan a las clínicas de género para recibir medicamentos químicos que bloquean las hormonas pubescentes. Muchos niños elegirán una vida llena de hormonas cancerígenas y de productos químicos tóxicos, nada recomendables para la salud, y muchos de ellos elegirán la mutilación quirúrgica innecesaria de partes de su cuerpo perfectamente sanas en su niñez o en su juventud. Este es el destino que nos espera si permitimos las personas de buena voluntad, los psicólogos de buscadores de la salud auténtica, los psiquiatras, los neurólogos, los especialistas en ciencias de la salud, en ciencias de la conducta, y en general el pueblo católico mexicano. Si permitimos todo esto, tenemos a las puertas realmente lo que yo llamaría un futuro apocalíptico. Mexicano, toca cerrar el paso a ese sujeto oligofrénico, semi-esquizofrénico, que apenas puede pronunciar alguna frase con continuidad y con buena sintaxis y con buena dicción. Repito, cerrarle el paso para que evitemos las 8 catástrofes que el Colegio Americano de Pediatría nos está anunciando y que parece que nadie en México tiene el valor de decir hasta aquí, ya basta.